En exactamente una semana arranca la primera edición de la Copa Centroamericana y como siempre en la CONCACAF hay un caos, en este caso con la localía de los equipos, y por eso hoy vengo a contarles cuáles podrán utilizar su estadio, cuáles no y en dónde van a jugar sus partidos de local. Tenemos nueva competición en la CONCACAF, pero viejos problemas. En la Copa Centroamericana 2023, la mitad de los equipos que van a participar tendrán que jugar sus partidos de local en un estadio ajeno. No podrán utilizar el recinto en donde normalmente juegan sus partidos en casa en sus respectivas ligas, porque hay diferentes razones por las cuales el comité de la CONCACAF no les aprobó. La mayoría son por iluminación, por el estado del terreno de juego y algunas otras razones que no voy a puntualizar en todas, así que si no especifico las razones, ya sabrán que simplemente por algunos detalles que la CONCACAF no se los aprobó, pero por eso hoy vengo a repasar en dónde van a jugar sus partidos de local cada uno de los 20 equipos de este nuevo torneo. Pero antes les recuerdo que en esta Copa Centroamericana, al menos en la fase de grupos, cada equipo jugará solamente 2 partidos en casa. Esto porque los grupos son de 5 equipos y jugarán solamente una vez contra cada uno de sus rivales, por lo que son 2 partidos en casa y 2 partidos de visita. Iniciemos este repaso con los equipos que sí van a poder utilizar sus estadios y son solamente 8 de 20. Empezamos el repaso como siempre de norte a sur, así que vamos con los equipos de Guatemala. Primero aclaro que de Belice, su único representante, no podrá utilizar su estadio, así que ni siquiera lo menciono. Vamos con Guatemala, en donde solamente uno de sus 3 representantes podrá utilizar su estadio. Estoy hablando del Comunicaciones, que juega sus partidos de local en el estadio Doroteo Guamuch Flores de la ciudad de Guatemala, y podrá utilizar ese escenario en este torneo el 2 de agosto, cuando abra la fase de grupos frente al Real España y cuando la cierre el 30 de agosto frente al Club Sport Herediano. Después tenemos a los equipos de Honduras, donde solamente uno de sus 4 equipos podrá utilizar el estadio donde normalmente juega de local, aunque hay un asterisco, porque estoy hablando del Real España, equipo que es de San Pedro Sula y que el estadio que más utiliza es el Francisco Morazán. No está disponible porque le están haciendo un cambio de gramilla, quedará espectacular, pero hasta el mes de septiembre. Y como les dije, la fase de grupos se juega toda en agosto, por lo cual no podrán utilizarlo, pero también juegan de vez en cuando de locales en el Estadio Olímpico Metropolitano, también de San Pedro Sula, y por eso es que al menos el Real España, que jugará ahí sus 2 partidos, pues digamos que de cierta forma sí puede utilizar uno de sus escenarios. Lo hará el 24 de agosto cuando se enfrenten al Diriangén de Nicaragua y también el 30 de agosto cuando lo hagan frente al Águila. Después tenemos a los equipos de El Salvador, que ninguno de los 3 podrá utilizar sus estadios. Este es un caos que ya casi vamos a repasar con más detenimiento. Pero pasamos ahora a Nicaragua, en donde sus 2 representantes, los únicos 2 que tiene, sí podrán utilizar sus estadios. Así que aquí le aplaudo al fútbol nicaragüense. Primero hablamos del Real Estelí, que juega sus partidos en precisamente la ciudad de Estelí, en el estadio Independencia, que lo han estado remodelando en los últimos años. Está quedando espectacular y fruto de esto es que podrán utilizar ese estadio en las competencias de CONCACAF. Lo harán en esta Copa Centroamericana el 1 de agosto frente al Xelajú y también el 8 de agosto frente al Olimpia. Y el otro equipo nicaragüense es el Cacique Diriangén, que utiliza su propio estadio, que tiene el mismo nombre del equipo, Estadio Cacique Diriangén, de la ciudad de Diriamba, en donde jugarán de locales primero ante el Herediano el 3 de agosto y después ante el Comunicaciones el 10 de ese mismo mes. Nos movemos ahora a los equipos de Costa Rica, donde 3 de los 4 podrán utilizar sus propios reductos. El primero es el Deportivo Saprissa, que como siempre juega en Tibás, en el estadio Ricardo Saprissa Aymá, ubicado en la capital costarricense, y en donde el Saprissa jugará sus 2 partidos de esta fase de grupos de la Copa Centroamericana. El primero será el 3 de agosto frente al Club Sport Cartaginés y también el 29 de agosto frente al Cobán Imperial. También lo hará la Liga Deportiva Alajuelense, que juega de local en el estadio Alejandro Morera Soto de la ciudad de Alajuela, que nunca tiene ningún problema y que ahí jugará de local frente al Olancho el 1 de agosto y también frente al Motagua el 31 de agosto. También sucede lo mismo con el Club Sport Cartaginés, que ha invertido bastante en su estadio, logró que en la última liga CONCACAF pudiera utilizarlo y ahora también lo podrá hacer en esta Copa Centroamericana. El estadio José Rafael
Pello Mesa, donde jugará primero ante el Olancho el 22 de agosto y también el 29 de agosto frente al Universitario Panameño. Y precisamente este último equipo que mencioné, el Universitario, es el único de los 3 representantes de Panamá que podrá utilizar su propio escenario. El estadio, llamado igual que el equipo, Estadio Universitario, aunque no sé si ahora ya lo llaman Estadio Universidad Latina, pero bueno, esa es cuestión de nombre. El asunto es que podrán utilizar el estadio donde normalmente juegan de casa el 15 de agosto frente al Jocoro y también el 23 frente al Deportivo Saprissa. Y ahora pasamos al limbo, a los 2 equipos que podrían caer dentro de esta categoría, que podrían utilizar su propio estadio casa, pero que tienen una incertidumbre muy grande y podrían más bien caer en la otra categoría. Y estoy hablando de 2 equipos hondureños, Motagua y Olimpia, porque no tienen todavía claro si el estadio Chelato Uclés, el Estadio Nacional de Tegucigalpa, lo van a poder utilizar al menos en sus primeros encuentros. Tal vez lo lleguen a utilizar en su segundo partido de esta fase de grupos, pero como les digo, todavía no se sabe. El asunto es que CONCACAF, luego del cambio de gramilla de este estadio, pues quedó impresionada, pero hay un problema con la iluminación que no cumple con los mínimos que solicita la Confederación y por ende, de momento no se puede utilizar el estadio y ya parecía que ambos clubes tenían que moverse a San Pedro Sula, al Estadio Olímpico Metropolitano, a jugar sus partidos de esta Copa Centroamericana. Pero en las últimas horas el Motagua salió a decir que ellos se encargarían de arreglar este problema para que pudieran utilizar este escenario en la Copa Centroamericana. Esto pues quedará a la espera de ver si lo logran porque falta muy poco tiempo y creo que al menos me confirmaría que el primer partido que jugará el Olimpia no lo hará en el Chelato Uclés, sino que sería en San Pedro Sula, a la espera de ver si logran arreglar los problemas de iluminación a tiempo. Pero como pueden ver, el Olimpia jugará el 2 de agosto, no falta absolutamente nada, frente al CAI panameño y también lo hará el 29 de agosto frente al Xelajú. Ese segundo partido, tal vez si solucionan los problemas, sí lo podría jugar en Tegucigalpa. Si no, ambos encuentros tendrían que ser en San Pedro Sula y lo mismo con el Motagua, que ahí lo pueden ver, jugará el 9 de agosto frente al Sporting San Miguelito panameño, partido del cual el Ciclón Azul espera ya poder tener disponible el estadio Chelato Uclés y si no al menos para el 17 de agosto frente al Olancho. Así que como les dije, todavía no está claro en qué categoría caerán el Olimpia y el Motagua, en si podrán utilizar su estadio casas, si no lo podrán hacer del todo o si parcialmente, es decir, uno de los 2 partidos lo podrán hacer. Eso estará a la espera de ver si pueden resolver el problema de la iluminación. Pero vamos con los que definitivamente no podrán utilizar sus estadios, y es que son 10. La mitad de los 20 participantes de esta Copa Centroamericana tendrán que jugar fuera de su propia casa. Un caos total. Vamos con el repaso de la lista. Primero con el equipo de Belice, como les dije, el único representante que es el Verdes no podrá utilizar el Norman Brewsters donde normalmente juegan en San Ignacio y tendrá que moverse a la capital, a Belmopan, para jugar en el FFB Stadium, en donde primero recibirán al Motagua hondureño y luego el 8 de agosto recibirán a Liga Deportiva Alajuelense. Seguimos ahora con los equipos de Guatemala, los 2 restantes que no podrán utilizar sus reductos. Primero el Xelajú, que no puede utilizar el estadio Mario Camposeco, lo intentaron, la CONCACAF no les dio el aval y por ende tendrán que moverse a otro estadio. Aquí todavía no han definido porque lo que se sabe es que el primer encuentro será en el Estadio Pensativo de Antigua Guatemala y el segundo lo más probable es que sea en el Doroteo Guamuch o que mantengan jugar en el Estadio Pensativo, pero bueno, lo que se sabe es que del todo no podrán utilizar el Mario Camposeco. El Xelajú, que primero jugará en casa, entre comillas, frente al Paz el 9 de agosto y luego el 16 de agosto frente al CAI de Panamá. Seguimos con el otro equipo Chapín, que es el Cobán Imperial, que no podrá utilizar su estadio el José Ángel Rossi por las mismas razones. La CONCACAF no lo aprobó y tendrá que moverse y lo hará sí definitivamente a la capital, a Ciudad de Guatemala, a jugar en el estadio Doroteo Guamuch Flores. Lo hará primero frente al Universitario el 8 de agosto y luego el 15 de ese mismo mes de agosto frente al Club Sport Cartaginés. Y nos pasamos ahora a los equipos de Honduras, bueno, al único equipo que está en esta categoría, que es el Olancho. Aquí todavía no está definido porque lo que sabemos es que el Olancho no podrá utilizar su estadio el Juan Ramón Brevé Vargas, que para mí es una lástima. No sé exactamente cuál fue el problema, si fue la iluminación, tal vez me pueden dejar aquí abajo en los comentarios los aficionados o los que sepan de esto, pero un estadio que yo ya había comentado me gusta muchísimo y es una lástima que no lo puedan utilizar porque la CONCACAF no les dio el aval.
Aquí el asunto con el Olancho es que está en la misma situación que el Olimpia y el Motagua. Está a la espera de ver si puede jugar en el Chelato Uclés y si no, jugará en el Olímpico Metropolitano. Pero ya sea en Tegucigalpa o en San Pedro Sula, el Olancho no jugará en su propio estadio y tendrá que recibir primero al Verdes el 23 de agosto y luego al Sporting San Miguelito el 31 de ese mismo mes. Veremos en cuál de esos dos reductos. Continuamos ahora con los equipos de El Salvador, que son el caso más extremo de todos, porque para empezar, ninguno de los tres podrá utilizar sus propios escenarios y además había hasta hace poco muchísima incertidumbre de siquiera si se iba a jugar su primera división. Ya se arregló todo ese tema, pero sus equipos en esta Copa Centroamericana tendrán que moverse para jugar de locales. El primero será el Águila, que no podrá utilizar el Juan Francisco Barraza. No entiendo por qué, porque en la liga CONCACAF anterior lograron hacer los arreglos necesarios para que estuviera disponible y no sé qué cambió, si CONCACAF subió sus mínimos, algún problema tuvo que existir porque ya no podrán utilizar su propio escenario y se tendrán que mover a la capital, pero no podrán utilizar el Cuscatlán, que está haciendo un cambio de cancha y no estará disponible, pero sí estará el estadio Las Delicias, ubicado en Santa Tecla, recientemente remodelado para los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Está muy bien, en muy buenas condiciones y bueno, por ende es una buena opción, pero desgraciadamente para ellos no pueden jugar en su propia casa. El Águila, que lo hará primero frente al Diriangén el 17 de agosto y luego ante el Comunicaciones el 23 de ese mismo mes. Y mismo caso será el del FAS, que la CONCACAF no le permitió jugar en su escenario en el Oscar Alberto Quiteño y se moverá también a Las Delicias para jugar ambos partidos de local de esta fase de grupos. El FAS, que en su caso será el 15 de agosto frente al Real Estelí y el 22 frente al Olimpia. Y el caso extremo de El Salvador es el del Jocoro, porque aquí no entiendo cuál fue el problema. Su estadio no lo pueden utilizar, ubicado en el complejo deportivo Tierra de Fuego, pero no entiendo cuál fue la lógica de este equipo que desde el principio dijo que iba a jugar a Honduras. Va a jugar sus dos partidos de local en el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula. De hecho, ya anunció en estos días que no iba a cobrar la entrada y que a todos los aficionados que los acompañaran a Honduras les iban a regalar la entrada del partido, pero de verdad no entiendo por qué no juegan también en Las Delicias para jugar al menos en territorio salvadoreño. Van a jugar en otro país sus partidos de local. Este ya es el asunto más ridículo, pero bueno, los partidos de El Jocoro serán primero frente al Cobán Imperial el próximo 1 de agosto y el 10 de agosto frente al Deportivo Saprissa, como les dije, ambos en el Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula. Seguimos con este repaso. Como les dije, de Nicaragua, los dos, tanto Real Estelí como Diriangén, sí podrán utilizar sus estadios, así que nos saltamos Nicaragua y llegamos a Costa Rica, en donde solamente es un equipo, el Club Sport Herediano. Desde hace muchísimo tiempo este equipo no puede utilizar su casa porque la están remodelando. Desde el año 2020 inició una remodelación, un estadio que va a quedar también increíble, espectacular, pero que ha sido muy lenta esa remodelación y por ende no estará disponible en todo el torneo. Aunque el Herediano alcance la final de esta Copa Centroamericana, no lo tendrán disponible. El estadio Eladio Rosabal Cordero de la ciudad de Heredia, en donde ellos, como les digo, tienen más de 4 años de no jugar ahí, han estado vagando por distintos escenarios de Costa Rica y ese mismo será el caso para esta fase de grupos y para toda esta Copa Centroamericana. En todo caso, primero lo harán en el Estadio Alejandro Morera Soto de Alajuela y el segundo partido será en el Estadio Nacional de Costa Rica en San José, en la capital costarricense, en donde el Herediano el 9 de agosto se enfrente al Águila, como les dije aquí, en el Alejandro Morera Soto, y el 16 de agosto lo haga frente al Real España en el Estadio Nacional. Y finalmente llegamos a los dos equipos panameños que tendrán que moverse de escenario para esta Copa Centroamericana. El primero es el Sporting San Miguelito, que no podrá utilizar el Bernardo Candela Gil y se moverá al Estadio Rommel Fernández, como suelen hacer todos los equipos panameños en su mayoría. Así que en el Estadio Rommel Fernández será en donde este conjunto juegue primero el 16 de agosto frente al Verdes de Belice y luego el 24 de ese mismo mes frente a Liga Deportiva Alajuelense. Y es el mismo caso el del CAI, Club Atlético Independiente, que no podrá utilizar el Agustín Muquita Sánchez y se moverá al Rommel Fernández para jugar primero frente al Real Estelí el 22 de agosto y luego el 29 de agosto frente al FAS salvadoreño.
Así que como ven, problemas de iluminación, problemas de cancha, remodelaciones, muchísimas otras cosas que hacen que la mitad de los equipos de esta Copa Centroamericana no puedan jugar en casa sus partidos, esencialmente en casa. Todos este tipo de problemas son los que limitan mucho el crecimiento del fútbol centroamericano, que poco a poco se van sumando problemas y no permiten que se compita frente al fútbol de Norteamérica. Evidentemente hay problemas económicos, hay limitaciones, pero hay muchas situaciones que se podrían resolver y que al final no se hacen y termina viéndose poco profesional el fútbol centroamericano, porque en una copa como esta no es posible que la mitad de los equipos tengan que moverse de escenario para jugar sus partidos. Lamentable, pero bueno, aquí estaremos cubriendo todo lo que suceda, todos los problemas que salgan con esta Copa Centroamericana, que estoy seguro habrá más de uno porque siempre sucede, así que aquí en el canal estaremos dando la cobertura a esta nueva Copa que arranca ya en una semana. Estoy muy emocionado, espero que ustedes también. Veremos cómo se desarrolla esta nueva competición regional de clubes de la CONCACAF, así que estén muy pendientes y nos vemos en el próximo video.